expuestos a esta enfermedad que nos tiene ahorita preocupados, inquietos y manteniendo distancia social, Padre. Le pedimos que nos bendiga y que bendiga a nuestros hermanos, familiares de nuestros hermanos que han perdido seres queridos. Pedimos, Padre, que encuentre en usted el consuelo que necesitan. Nuestros hermanos que han sido infectados por este virus, que usted los bendiga y que pronto se recuperen. Igual oramos, Padre, por nuestros hermanos que por sus enfermedades, su edad, las circunstancias en las que se encuentran, los limitan para reunirse con nosotros. Por favor, bendígales igualmente, Señor. Y a nosotros, ayúdenos para seguir sirviéndole desde las posibilidades que tengamos. Bien nuestros hermanos desde su casa, nosotros aquí presentes. Que unos y otros podamos glorificar su nombre siempre. Se lo pedimos, Señor, y le damos gracias por todo lo que hace por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno número 166. 166. Es Jesucristo mi amigo mejor, tierno y amante, cual otro no habrá. Toda mi vida descansa en su amor, tan solo en él segura estará. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. En mis pruebas desciende hasta mí y hace en mi pecho la dicha nacer. Nunca por él olvidado me vi, nunca faltó su amor en mi ser. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. En él mis dudas me inunda de luz y hallo el sendero que debo seguir. Todo en mi vida lo debo a Jesús, solo por él yo puedo vivir. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Él me conduce cual tierno pastor, lleva mi vida por sendas de paz. Él me rescata de todo temor, tan solo me gozo de ver su faz. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. 167. 167.
Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, de los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres del temor, vayamos libres del temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. El último canto es el canto número 188. 188. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Día de victorioso, día sin igual, cuando Cristo volverá. Desde tierra vemos a la celestial, Cristo ahí nos honrará. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá.
volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Muy bien, hermanos, ahora vamos a servir la mesa del Señor a nuestros hermanos que por la mañana no estuvieron presentes. Así es de que vamos a invitarles que abran sus Biblias conmigo ahí en Primera de los Corintios, capítulo 11, en el verso 23 a el verso 26, donde dice la palabra, hablando del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Pablo dice, de manera que como el Señor lo estableció, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un mandamiento que habremos de estar cumpliendo hasta que el Señor venga. Recordar su muerte, anunciar su segunda venida, hermano. Y es nuestra esperanza que hemos depositado en Él. Vamos a orar por el pan. Nuestros hermanos ya tienen los elementos en sus manos, pueden participar. Oremos. Padre nuestro, le pedimos que bendiga este pan, que nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado y que en su muerte Él abrió el camino que nos dirige a usted. Bendiga a nuestros hermanos que estarán participando de este mandamiento, para que lo hagan de manera consciente, enterados de lo que significa y lo que nos corresponde a nosotros hacer en base a este sacrificio. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva, con el cual hacemos memoria de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Sangre que ahora nos limpia de nuestros pecados, limpia nuestras conciencias, nos lava de todas nuestras inmundicias. Padre, le pedimos que bendiga a nuestros hermanos que habrán de participar de este mandamiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un mandamiento que regularmente hacemos posterior a participar de la Cena del Señor. No tiene que ser inmediatamente después, pero regularmente lo hacemos. Que tampoco está mal hacerlo, de manera que ahora vamos a ofrendar en una manifestación de gratitud a Dios por sus bondades, con la alegría de aportar para la obra de Dios en esta tierra y para hacerlo conforme a nuestra prosperidad. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a pedirle a Rivas, puede pasar por hablar a las hermanas para que puedas pasar. Vamos a orar. Padre, le pedimos ahora que bendiga esta ofrenda que habrá de levantarse de parte de nuestros hermanos que tienen gratitud para con usted por sus bondades, que están dispuestos a colaborar para la obra suya en esta tierra.
bendígales y bendiga a quienes en la mañana ya cumplimos con observamos este mandamiento, pero también bendiga a nuestros hermanos que por razones económicas no podrán hacerlo. Padre, ayúdeles siempre en todas sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias ahí en la carta a los Romanos? En el capítulo 13. Capítulo 13, vamos a estar considerando los primeros 7 versículos, aunque en realidad no los vamos a ver todo y vamos a hacer una exégesis de los textos, pero vamos a sacar unas ideas que nos da lo que aquí encontramos, hermanos. Romanos capítulo 13. Y vamos a hablar acerca del respeto a la autoridad, de manera genérica. Vamos a hablar de la autoridad en general. En general, aunque Romanos capítulo 13, particularmente por lo que dice el versículo 1 y el versículo 7, se está refiriendo a las autoridades civiles, el gobierno particularmente. Sin embargo, hoy queremos extender esa responsabilidad, ese deber cristiano a todas las autoridades a las que debemos nosotros someternos, toda autoridad. Y hermanos, recuerden que en el capítulo 12 empezó la parte práctica de este libro. Ya el apóstol Pablo nos dijo todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero ahora en el capítulo 12 nos está diciendo cuál es nuestro deber cristiano. Y si ustedes notan, el apóstol Pablo aborda diferentes áreas de nuestro deber como cristianos. Por ejemplo, en el primer versículo el apóstol Pablo habla en cuanto a nuestros deberes cristianos respecto a Dios, nuestras responsabilidades cristianas respecto a Dios, y dice que debemos ser un sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es en lo que se refiere a Dios. Aunque todo se refiere a Dios, ¿verdad? Podríamos decir, porque todo es mandamiento de Dios. Pero la segunda cosa que el apóstol Pablo aborda es nuestros deberes en lo que se refiere a la iglesia. Versículo 3 al versículo 8, al versículo 8 vamos a ponerle. Y nos habla de la actitud que debemos tener hacia nuestros hermanos, la actitud que debemos tener respecto a nosotros mismos, en la relación con nuestros hermanos, el amor que debemos tener hacia ellos, y lo que hablábamos el domingo pasado por la mañana y lo que hoy otra vez nuestro hermano Ricardo abundó en la información, nuestra función que debemos cumplir en el cuerpo de Cristo. Nuestra función. Entonces ya miramos 2 deberes. Delante de Dios, yo debo ofrecerme en sacrificio vivo a Él diario. En lo que se refiere a la iglesia, debo amar a mis hermanos, respetarlos, no tener un alto concepto de mí mismo, sino pensar con cordura y saber identificar mi talento, mi don, mi capacidad con la que Dios me ha dado, o las capacidades que Dios nos ha dado para ponerlas a trabajar en la iglesia. Eso es en lo que se refiere a la iglesia. Inclusive nos presenta nuestro deber cristiano en lo que se refiere a nuestros enemigos. ¿Cómo debemos proceder en cuanto a nuestros enemigos? Ya lo dijo, particularmente si quiere usted del verso 14 al verso 21 de Romanos 12. Pero el capítulo 13 ahora va a abordar otra área en la cual nosotros como cristianos también debemos ser obedientes. El respeto a la autoridad, hermanos. El respeto a la autoridad. Por eso, en el versículo 1 empieza con una demanda, un mandamiento. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Sométase. No es una opción. Es un mandamiento. Y luego ya nos va a presentar más en cuanto a la función de las autoridades y nuestra responsabilidad para con ellos. Pero aquí, otra vez, como les digo, específicamente, de acuerdo a lo que podemos leer ahí, se refiere a las autoridades gubernamentales o al gobierno. Pero queremos abordar toda autoridad, así muy por encimita. Toda autoridad. Ser personas de respeto a todo lo que demande respeto. Y en este caso particular, a las autoridades. Así de que veamos el principio de autoridad. Es decir, cuando hablamos de principio, veamos una verdad que aparece en las Escrituras, hermanos, que es fundamental para que nosotros podamos entender cómo Dios opera, hermanos, cómo Dios ha organizado este universo, particularmente la humanidad, para ser más precisos, particularmente la humanidad. Y podemos decir que, por ejemplo, Cristo en Mateo capítulo 28, verso 18, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo tiene toda autoridad, es absoluto en autoridad, en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad y nuestro deber, por eso Colosenses capítulo 3, hermanos, versos 17, versos 23 y 24, nos dice que debemos hacer todas las cosas en el nombre del Señor. Y cuando dice en el nombre del Señor, significa porque Él lo manda. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder de mandar y nosotros debemos respetarlo. Tiene toda autoridad. Sin embargo, también se han delegado se ha delegado autoridad a otras instituciones, por ejemplo. ¿Cuáles instituciones podríamos estar hablando? La familia. Dios ordenó la familia y dio una autoridad en la familia. Una autoridad que no es opcional respetarse o no, sino que debe respetarse. Debe respetarse la autoridad a los padres, de los hijos hacia los padres. Es una autoridad, hermanos, que nosotros debemos observar siempre. Y es tan necesario obedecerla que uno, y esto es cada vez que yo paso por este texto que viene a mi memoria, hermanos, pienso como hijo y digo cuántas cosas debo pedirle perdón a Dios por lo desobediente que fue con mi papá. Pero cuando pienso en mis hijos, digo cuántas cosas tienen mis hijos que pedirle perdón a Dios también por su desobediencia a mí. Porque el significado de autoridad, hermanos, el valor del respeto, hermanos, está muy por debajo está muy devaluado, como decimos. Está más devaluado que el peso mexicano. Porque vivimos en un mundo tan independiente. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la autodependencia, hermanos, nos hace muy independientes de los demás. Y aunque dependen de nosotros, nuestros hijos, en asuntos de respeto, se sienten muy libres. Pero eso no solamente pasa en el hogar, eso pasa en la iglesia también, porque es otra institución divina, establecida por Dios, con una autoridad que se debe respetar. En cuanto a los ancianos, por ejemplo. Y aquellos que os presiden, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero el tú quién eres, a veces al tú por tú, bueno, se pierde todo ese respeto, hermanos, que debiera haber en la casa, en la iglesia, en la comunidad, en la ciudad donde vivimos.
Cuando no se aprende el respeto en la casa, eso se refleja en la iglesia, y eso se refleja en las reuniones de la iglesia o en la vida cristiana, y eso se refleja en la ciudad, entre nosotros. Porque es una expresión, hermanos, de alguien que no sabe de respeto o alguien que sabe de respeto. Y no es por el individuo, como alguien dijo, si no respetas a la persona, respeta la investidura. Y eso es cierto. Así se dice entre los gobernantes: oye, respeta la investidura, soy el presidente. O sea, tal vez como individuo no soy la persona que me merezco tu respeto, pero sí la posición que ocupo. Y en la casa, tal vez como padres no damos la medida, pero somos papás. Y eso debería ser suficiente para que un hijo tuviera respeto. El puro hecho de llamarme papá o mamá, ya eso significaría que debe implicar respeto. Nada más por eso. Si no vas a respetar a los individuos, dice, respeta la investidura. Respeta quién es. Y, hermanos, igual a las autoridades. ¿Cuántas cosas? Y pasamos ahora una situación en este país, y sin juzgar quién tiene la razón, quién no tiene, porque es una de las cosas que ni en la iglesia, ni Dios quiere que nosotros nos involucremos tanto. Pero, ¿cuántas cosas pudiéramos nosotros evitar en compromisos con el gobierno o en otras, si nosotros supiéramos respetar? Si el policía dijo, párate, levanta las manos. Ya tendrás un momento para ir a corte y alegar tu inocencia. Pero por los momentos, levanta las manos. Ah, no, pero he aprendido que yo no tengo por qué hacerle caso a nadie. En la casa yo no respeto a mi papá. Y en la iglesia no hay quien me diga qué es lo que yo debo hacer. De manera que tampoco en la ciudad. En la escuela, menos. Y si alguien me levanta la voz tantito, yo le voy y le hablo a mi papá o a mi mamá, y vienen y son los mejores abogados que tengo. No. Estamos mal. Bueno, el principio de autoridad aparece en la Biblia, hermanos. Dios estableció un orden desde que creó a Adán y a Eva. Estableció lo que se llama familia y puso posiciones de respeto en el hogar. Y más tarde puso respeto en cuanto a las leyes para las autoridades. Son instituciones que están hechas para nuestro beneficio. Esto lo vamos a ver, pero ya se me acabó el tiempo y apenas estoy... Marcos, te tienes que aguantar. Ok, ante la falta de autoridad, hermanos, ¿qué es lo que... Cuando no hay autoridad... No tengo que terminar, pero cuando no hay autoridad, ¿qué es lo que queda? Ante la ausencia de autoridad, ¿qué es lo que hay? Caos, anarquía. O como termina diciendo el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. En aquellos tiempos, como no había rey, ¿qué pasaba? Como no había quien pusiera orden, como no había quien marcara la pauta, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que pasa cuando en la congregación, en la familia, en la ciudad, en el trabajo, no hay un respeto. Cada quien hace lo que quiere. En la escuela, cada quien hace lo que quiere. Y hermanos, Dios que nos ha creado y nos ha hecho seres sociables y interdependientes, y que necesitamos vivir en comunidad, y que habríamos de tener nuestra relación interpersonales, supo poner un orden, comenzando desde la casa, poniéndolo en la iglesia, llevándolo a las escuelas también, el principio de autoridad
y en el trabajo. Por ejemplo, la Biblia presenta por lo menos 3 áreas: la casa, la iglesia, el trabajo y el gobierno. Y en estas 4 áreas es bien específico: respete a sus amos. Y cuando trabaje como para Dios, no para quien quiere agradar al ojo. Y yo le en mis pláticas con Chely, luego con mis hijos, digo, aunque yo no tengo a alguien que me está supervisando, no que soy muy bueno, no, ni me voy a tratar de aparecer, voy a querer dar esa impresión, pero digo, pero tengo Dios que me está viendo, yo debo tener responsabilidad por lo que te hago, honestidad en lo que hago y responsabilidad en mi trabajo. Nadie me está supervisando. Confían en mí. Bueno, por eso mismo uno tiene que aprender a tener respeto de quien confía y tiene la autoridad sobre uno. Cualquier área, hermanos. Y eso lo estaba presentando el apóstol Pablo. Es un caos cuando no hay autoridad. Y es como si en las 4 esquinas se pusieran las luces en verde al mismo tiempo, las 4. ¿Qué seguiría? En la hora pico. Bueno, seguiría que encontrarías a todos los carros queriendo pasar al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que pasa cuando no se respeta la autoridad. Por eso hay un principio de autoridad en la Biblia que nosotros debemos reconocer y observar, obedecer. Y es que las autoridades son establecidas por Dios. Fíjense, las autoridades son establecidas por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y dice Pablo, ¿por qué? De entrada, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. En el sentido de que Dios ha dado ese principio, Dios ha establecido que haya autoridad, que haya un orden y que haya quien tenga el poder de ordenar, de organizar y de ejercer justicia contra aquellos que desobedecen las normas. Dios ha establecido ese principio, Dios ha establecido ese orden, hermanos. Y Dios les ha concedido en este caso a los gobernantes ejercer autoridad sobre los gobernados. Es cierto que vivimos en un país democrático, pero por democrático que sea, hay un representante y hay senadores que aprueban leyes que nosotros, si no nos gustan o nos gustan, eso ya no es asunto de nosotros. Nuestro deber como cristianos, como ciudadanos, es respetarlo. Es respetarlo. Son puestas por Dios. Tanto así que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, particularmente el versículo 11, pero en el versículo 10 de Juan capítulo 19, Pilato conversando con el Señor Jesús le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para dejarte ir? ¿O tengo autoridad para decidir qué hacer contigo? Y Jesucristo le dijo, tú no tuvieras autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. Es decir, tú estás en esa función porque Dios te lo ha concedido. Entonces, Dios, hermanos, ha delegado esa responsabilidad a las autoridades. Son puestas por Dios. No que dijo que el presidente de México fuera él o que el presidente de Estados Unidos fuera él, sino que Dios permitió que hubieran leyes, que hubieran autoridades, y Dios puede permitir que haya, inclusive, lo vamos a ver ahorita, que haya hasta autoridades que uno dice, pero Él lo puso Dios. Bueno, no hay gobernante, hermanos,
que llegue al mando en un gobierno que Dios no se lo le dado el permiso para hacerlo. No hay uno que Dios no le haya dado permiso para hacerlo. Él es el que pone reyes y quita reyes, da poder a quien quiere y a quien quiere se lo quita. Dios lo hace. Puede que el presidente no sea el partido de mi preferencia, pero es el presidente y Dios lo respeta y yo lo debo respetar también. Puede que no sea el más inteligente a mi gusto, pero es el presidente y tenemos que respetarlo. Sea del país que sea, no tiene que ser este. Y a veces no entendemos por qué hay presidentes tan injustos, tan malvados inclusive, que podría Dios haberlos puesto. Bueno, Dios tiene sus razones que nosotros no entenderíamos y no nos ha dado explicación de por qué los permite, pero sí nos ha dicho que los permite. Nos ha dicho que los permite y tiene razones para hacerlo, y algunas veces nos ha dicho por qué permitió que determinado rey llegara a ocupar ese lugar. Y el caso está en Isaías capítulo 5, versículo desde el 5 al 13 para que lean todo el asunto ahí. Cómo Dios permitió que el rey de Asiria llegara a ser el rey ahí en ese tiempo. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cómo es que Dios usó a ese rey malvado, injusto, alguien que solamente quería extender su territorio, su poderío, su imperio? Pero Dios los usa para sus propósitos. No sabemos cómo. Dios es soberano, hermanos, y Dios es soberano y Dios decide cómo hace las cosas porque está en su autoridad, en su potestad hacerlo. Nada más. ¿Cuál es el propósito? Debe haber un propósito por el cual Dios permite la autoridad o delegar estas autoridades. Y una de ellas ya vimos ahorita, hermanos. Una de ellas es evitar el caos, la anarquía. ¿Saben? Anarquía es que nadie manda a nadie, ni nadie se deja mandar por nadie y que cada quien hace lo que quiera. Eso es anarquía. En una familia donde prevalece la anarquía es: yo me salgo cuando quiero, regreso cuando quiero y tú no tienes por qué decir nada. Yo salgo cuando quiero, regreso cuando quiero y tú no me tienes que decir nada. Porque yo ya soy adulto, o soy mujer, o yo soy hombre, o soy el papá, o soy la mamá, o soy el hijo, soy la hija. Entonces tenemos razones para hacerlo, tenemos derecho. ¿Ok? Pero Dios dice que también tienes deberes, y uno de los deberes que tienes mientras vivas con tu familia y mientras tengas tus padres es respetarlos. Que llegaste a la mayoría de edad, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, cuando llegues a los 21, entonces puedes ser grosero. Cuando llegues a los 21, entonces sí, fáltale respeto a quien quieras, porque ya eres mayor. Ya no tienes que ser educado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando llegues a esa edad, entonces vive como quieras, habla como quieras y pórtate como quieras, al cabo que nadie te tiene que decir nada. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, hermanos. Yo digo, y ahora que estoy más viejo, cada día entre más viejo entiendo mejor algo de eso. Yo digo que entre más edad tienes, más educado debieras de ser, porque más consciente estás de las cosas. Más respetuoso debieras ser, porque más consciente estás de las cosas. A un niño, yo como le digo a Mario que tiene que cantar y tiene que portarse bien, y es un niño, ¿qué me va a entender? Me va a hacer caso porque, bueno, estoy hablando como si fuera mi hijo, pero como estoy, más porque los tengo aquí enfrente de mí. Pero no te hacen caso porque son chiquitos. Pero un adulto te hace caso porque entiende. Porque ya consideró que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Y en la iglesia, entre nosotros, hermanos, debiera ser lo mismo. Debiera ser lo mismo, hermanos. Siempre.
Entre más grandes, yo creo que entendemos mejor lo que de respeto se trata. Por eso alguien dijo, hijos, obedezcan a sus padres, y padres, obedezcan a su Padre Celestial. Porque esto es así. Bueno, ni he movido nada. Porque las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien. ¿Sabe usted que las autoridades están al servicio, son servidores de Dios? Note lo que dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios. Servidor de Dios. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios otra vez, vengador para castigar al que hace lo malo. 2 veces enfatiza, él está al servicio de Dios, está haciendo un trabajo que Dios le ha asignado, le ha delegado para que haga. ¿Y cuál es ese? Velar por tu bien. Tus derechos, como el gobierno vela por nuestros derechos, por nuestra propiedad, por nuestra integridad, por nuestro bienestar. Busca cómo podamos estar bien en cuanto a salud, en cuanto a infraestructura, en que cada día la gente que vive en determinado pueblo, en determinada nación, pueda vivir mejor. Ese es el trabajo, es para nuestro bien. Pero también cuida que mi familia, estoy hablando en general, por supuesto, ¿no? Que nuestras familias puedan salir en la noche sin peligro. Que quien trabaja de noche pueda regresar a casa con plena seguridad de que todo está bien. Y que cuando sale, no se van a meter a su casa tan fácilmente. Y si se meten, va a buscar a los responsables y les va a hacer que paguen por lo que hicieron. Es el trabajo de la autoridad, nuestro bien. Está preocupado por nosotros. Pero también está al servicio de Dios para castigar a los malhechores. Porque dice el versículo 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. También es cierto. Está para castigar al que hace lo malo. Y dice, porque no en vano lleva la espada. Y cuando se menciona eso, nuestros hermanos que han interpretado esta parte de la Escritura, esa expresión de que no en vano lleva la espada, y conectando con el principio que encontramos en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento la misma ley, que era ley en asuntos espirituales, también era para asuntos civiles. Y esa ley establecía la pena capital para el malhechor en los tiempos del Antiguo Testamento. Y se entiende que esta espada sugiere que inclusive gobiernos que tienen penas capitales para crímenes de alguna naturaleza, no quebrantan el principio de no matarás. Porque es para nuestro bien y para castigar al malhechor. Entonces, para eso está. Si te portas bien, es para tu protección. Si te portas mal, es vengador, dice. ¿Vengador de qué? Acaba de decir en el capítulo 12, ¿de quién es la venganza? De Dios. Mía es la venganza, dijo el Señor. Bueno, pues las autoridades están para actuar en servicio de Dios contra los que quebrantan sus leyes.
Entonces, esto es así. No podemos mirarlo de manera contraria. Eso es justo. Eso es justo. Y eso es lo que hace una autoridad. Aplica la justicia. Entonces debemos, por consiguiente, debemos obedecer la autoridad. Y debemos obedecerlo todo. El versículo 1 dice, sométase toda persona. O sea, no excluye a nadie. Todos estamos sujetos a respetar las leyes terrenales. Estamos obligados a respetar las leyes establecidas por Dios en cuanto a la autoridad. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el gobierno, sea en donde sea. Hermanos, que demanden de nosotros respeto, tenemos que observarlas. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo respeto las leyes cuando estas son justas. O cuando el presidente sea la persona que yo creo que está haciendo un buen trabajo. Pero si no está haciendo un buen trabajo, yo no lo voy a respetar. Que no se merece mi respeto. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Cuando Pedro escribió 1 Pedro 2, 13 al 14 y dice respetar a las autoridades superiores. Y cuando Pablo escribe respetar a toda la autoridad. Y cuando escribe en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 que dice que oren por los que están en eminencia. Y cuando al Señor Jesucristo le dijeron, ¿es lícito pagarle tributos al César? Nos tienen con el pie en el cuello, ¿vamos a pagarles impuestos? Jesucristo dijo, ¿de quién es la moneda? Del César. Dale a César lo que es de César. Estaba Nerón en los tiempos del apóstol Pedro, un hombre que no merecía el respeto de nadie, era un hombre que mató propios de su familia. ¿Deberíamos respetarlos? Pues Pedro escribió, respételos. Pero fueron perseguidores de la iglesia al final del siglo. Pero la Biblia dijo, usted respételos. Pero mi papá no se merece mi respeto. La Biblia no dice si se lo merece, respételo. Y si no se merece, no se lo respete. Respete. Es nuestro deber. No está diciendo siempre y cuando sea buena persona, siempre y cuando sea de tu partido preferido, siempre y cuando sea carismático y te caiga bien, respétalo. No dijo eso. La única limitante que tenemos para no respetar una autoridad es cuando nos esté demandando algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Eso es todo. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente cuando se refieren a asuntos de, me estás pidiendo algo. Y esto es interesante, porque el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, a veces por obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando una ley establecida por un hombre está por encima o en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir lo que el hombre pueda imponernos, si eso significa que nosotros seamos obedientes a Dios. Usted puede ver a Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos que fueron echados al horno de fuego hirviendo. Bueno, primero Dios. Usted puede ver Éxodo capítulo 1, verso 17, cuando aquellas mujeres que los egipcios les dijeron, si nace un niño, mátalo. Si nace una niña, déjala viva. Y ellos dijeron, temieron a Dios. Y por temor a Dios, no hicieron lo que las autoridades les pidieron. Primero es Dios. Solamente así, hermanos. Solamente así. En cuanto a lo demás, estemos dispuestos a sufrir si la autoridad es injusta por hacer el bien.
Debemos obedecerlo, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice el apóstol Pablo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente la respetamos porque sabemos, te metes en problemas con la policía y te van a meter a la cárcel. Te metes en problemas con la policía, no pagas los impuestos y vas a tener problemas serios. Vas a empezar a hacer esto y te vas a tener consecuencias. Mejor no te metas. No solamente por eso. Dice también por causa de la conciencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa también por causa de la conciencia? Saber, hermanos, que tal vez hago algo en contra de las autoridades que no me han descubierto que estoy haciendo algo ilegal. No me han descubierto que estoy haciendo algo chueco, que estoy defraudando. Pero yo sé que estoy haciendo algo malo delante de Dios. Eso es la conciencia. No me han encontrado el fraude. No me han dado cuenta que me estoy pasando de listo. Pero sé que estoy pecando contra Dios. Porque no estoy respetando las leyes. No solamente por el castigo, sino también por saber que defraudar, que mentir, que engañar, o no pagar impuestos, como dice en el versículo 7, es afectar nuestra conciencia. No solamente, hermanos, para no tener problemas legales en la tierra, sino para no tener problemas espirituales con Dios. Es importante respetar las leyes de la tierra. Por eso si la ley dice cásese, cásese. Por eso si la ley dice pague impuestos, pague impuestos. No, pues no, haga esto, hágalo. Esa es una luz en rojo, párese. Es un stop sign, es para que se pare en un alto total, haga el alto. O sea, si no, es así. Y así, hermanos, podemos nosotros servir a Dios. Parte de nuestro servicio a Dios. Pablo nos puso la vara bien alta. Y no fue Pablo. Dios. Pero no debe ser complicado cuando se quiere hacer. A veces quisiera que fueran diferentes, pero voy a hacer lo que Dios dice, aunque esto signifique ciertas cosas. Entonces, mis hermanos, Dios espera que nosotros seamos respetuosos de las leyes en todo lo posible. En todo lo posible. Bueno, en todo posible como que estoy dando quebrada, ¿no? Estoy dando chance. En todo lo que manda. Y se empieza con poco. Cuando dice, pero eso es muy poquito. Bueno, como Ricardo nos decía en la mañana un texto, ¿no? Jesucristo dijo, sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Pero el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Empecemos por lo que parece más poco. Respetar lo mínimo. Y de poco en poco, respetamos lo máximo. Que Dios nos bendiga.
Dios nos bendiga. Porque lo necesitamos, que Dios nos bendiga. Siempre. ¿Ok? Entonces, hermanos, el cristiano es el mejor ciudadano. No se le olvide eso. No olvidemos eso. El cristiano es el mejor ciudadano. El cristiano es la mejor persona, el mejor vecino. Es el mejor amigo y es el mejor candidato para el novio, para novia, para esposo, para esposa. Porque es cristiano. Como empleado, como patrón, hasta como gobernante también. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Dios los bendiga. Estamos así terminando nuestra clase y nuestro servicio a nuestro Dios. Deseamos siempre que Dios nos los bendiga, que Dios los cuide, Dios bendiga a sus familias, Dios los guarde en sus manos, a sus hijos, a nuestros hijos, y que nos conceda la bendición de vernos de reunión en reunión. Y que mientras no nos vemos, estemos orando unos por otros, pensando unos por otros y deseando tener la oportunidad de verlos. ¿Ok? Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración final. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por esta bendición que nos ha dado de reunirnos como iglesia. Gracias, Padre, porque entendemos que usted nos está formando, usted nos está creando en nosotros exactamente eso, nuevas criaturas en Cristo, y queremos ser ese barro dócil que permite ser moldeado por usted. Que su nombre sea glorificado en todo lo que hacemos siempre, Padre. Le pedimos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por algunos problemas de salud, o que están teniendo algunos problemas económicos, que están batallando en sus familias. Padre, pedimos por favor que los bendiga. Que bendiga este país y quienes le gobiernan, Señor. Que podamos seguir disfrutando del privilegio de la libertad que tenemos para reunirnos y de practicar nuestra vida cristiana, nuestra religión, nuestros deberes delante de usted. Bendiga el país de donde venimos, Padre, y bendiga a los demás países que se debaten en crisis moral, social, que tienen problemas en su economía, que batallan en su vida espiritual. Pedimos que por favor usted intervenga y nos bendiga a su iglesia, y que siempre seamos la luz que este mundo necesita. Te lo pedimos, Señor, y le damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Excelente principio de semana para todos.